me han reportado que se oye como con pausas. Y según las investigaciones que hice con el departamento, me dijeron que es bueno tumbar el video durante la clase, que nada más lo activemos cuando vayamos a pasar lista. Eso vamos a hacer al final. Me encienden su cámara, pasamos lista y solamente para eso, ¿de acuerdo? Mientras tanto, tenemos la pantalla y así, tumbando el video, disminuimos el ancho de banda y podemos escuchar más claro lo que estamos diciendo. Esa es la idea. Muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una semana bastante buena. Hoy vamos a dar un repasito de lo que vimos ayer y vamos a conocer un poquito más de nuestro panel de conexiones. Vamos a ver cómo lo inicializamos y así para que el martes ya pongamos en práctica todo lo que veamos hoy. ¿Ok? Déjeme cerrar la cámara. Bien. Recuerden levantar la mano para tomar eh, su participación. En cualquier momento nos pueden interrumpir para que podamos entender la explicación en el trabajo. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Aquí le muestro la interconexión del módulo del teclado. Se le hace bastante énfasis a este punto para que ustedes sepan que es importante que ustedes conecten correctamente el teclado. Recuerden que el panel tiene red de rojo. El teclado no tiene red, pero tiene la R de la conexión que es del puerto, que es R de red. Luego el black, que es el negro. Esa es la alimentación de mi panel. Ahí es que se alimenta. El positivo, el red es el positivo y el black es el negativo. Luego tenemos, es importante aquí la polaridad. Acuérdense que tenemos DC y la polaridad es importante en ese punto. Luego tenemos el yellow y el green, el verde y el amarillo, que van a ser nuestros cables de comunicación. ¿Ok? Ahí está un diagrama de la conexión. Esos son puertos, le llaman CARBUS. Recuerden que si tengo otro dispositivo como de comunicación para tarjeta de red, para acceso inalámbrico, para cualquier otro tipo de conexión, se va a conectar en la misma vía y en el mismo puerto. Entonces, lo correcto sería conectar los alambres de los mismos colores antes de colocarlo en el panel. ¿Ok? Lo prepara bien, como se le explicó, empezando a enredar desde la cobertura hasta el punto de inserción. Bien, esa es la idea. Joan, ahora por favor, puedes tumbar la cámara para que en el ancho de banda del video se nos se pueda escuchar bien, porque he tenido notificaciones de algunos videos que se oye como con pausa e interrupciones y no se entiende bien. Entonces, para garantizar la fluidez de la explicación, vamos a desmontar la cámara. Al final, cuando vayamos a terminar, vamos a pasar lista. Ahí sí vamos a encender la cámara para la lista. ¿Ok? Bien. Entonces, ya vimos esa parte. Conectamos en laboratorio. Pudimos conectar correctamente nuestro teclado. Bien. Vamos a seguir con la siguiente conexión. Observe, estas son las reglas de cableado para los equipos. ¿Por qué? Es importante porque así nosotros sabemos qué tipo de cable correcto para nosotros trabajar eh, en esos puertos. Bien, aquí tenemos que el calibre mínimo permitido es el 22 AWG, máximo 18. Ese es el rango de los cables. El mínimo más pequeño es el 22 y el más
ancho más grande es el 18. Bien. No se debe usar calibre blindado. ¿Ok? O sea, cable blindado no se debe usar. Eso interfiere en la señal. Los módulos pueden cablearse indistintamente en los siguientes estilos. ¿Ok? Trayectoria directa hacia el panel, que fue la que vimos envolviendo el cable. De módulo a módulo. ¿Ok? O sea, yo puedo conectar mi siguiente puerto de conexión, digamos el de red, es uno de los más comunes, lo puedo conectar al teclado en la misma posición de los cables o lo puedo conectar directamente a, al módulo. Siempre es preferible hacerlo directo al módulo. Y por derivación en T. ¿Ok? En este caso, ahí hay un diagramita para que ustedes vean cómo funciona. En cualquier forma, la máxima distancia del panel hasta cualquier módulo no puede exceder los 305 metros. ¿Ok? O sea, yo puedo poner un teclado también alto. Es válido, como le dije, para los sensores también. Y la distancia total máxima de cableado usada en la interconexión del sistema es de 915 metros. ¿Ok? Cuando yo pongo los elementos expansores tanto para sensores, para teclado, etcétera, entonces ya sabe que yo tengo una distancia máxima casi de 1 kilómetro. Eso es bastante interesante. Bien, vamos a ver ahora la parte de la zona. En estas terminales, ¿verdad? Se usan para conectar al panel. Se pueden cablear normalmente cerradas con resistencia de fin de línea o con doble resistencia de fin de línea. ¿Ok? Cualquiera de las dos opciones es válida. Bien. La más sencilla y común es la de resistencia de fin de línea. Recuerden que pueden colocar la resistencia eh, en mi módulo COM, en mi común, aquí en el panel, ¿ok? O lo pueden hacer directamente en el módulo o en el sensor, ¿de acuerdo? Eso ya es opción de ustedes. ¿Quién me investigó lo de normalmente cerrado y normalmente abierto? Levantando la mano, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, como no me investigaron, yo voy a preguntar. David, ¿qué usted entiende por normalmente cerrado y normalmente abierto? Entiendo yo, comandante, No, cerrado pertenece, yo no soy militar, David. Ah, no, pero siempre con respeto, comandante. Eso es lo que pasa. El término de normalmente cerrado se refiere al estado de interruptor o otras palabras cuando una energía está apagada o cuando no hay señal. No hay señal o interruptor, en la oposición está cerrada. Para que quede claro el hecho de visitar, por ejemplo, si vamos a hacer el trabajo del interruptor, conectamos la C, que es totalmente abierto, y el ANC totalmente cerrado. Esa es mi opinión, Eh, comandante. no, la C es de común. Común. Las abreviaturas de normalmente cerrado es NC. Y recuerden que se lo dije ayer para que lo notaran en la investigación. Y la de NC de normally close y NO normally open. O sea, es NC normalmente cerrado y NO normalmente abierto. Sigue Juan y después seguimos con Aderly. Dígame, Juan. Gracias, Sí, David. sí, buen día, profesor. Buen día. Ok, gracias. Estaba con un poco de temor porque pensé que no salía mi nombre, porque fue ahorita que pude descargar el team.
porque el otro teléfono me dio problema. Para mi entender, un contacto normalmente cerrado o un circuito es un contacto que está en estado cerrado, es decir, que deja fluir la corriente, la deja pasar. Mientras que ese mismo contacto o dispositivo hace funcionar y cualquier cosa falla en un estado de espera o como si fuera en reposo. ¿Se escuchó, maestro? Sí, estamos escuchando. Muy bien. Es decir, que un contacto normalmente cerrado hace que el paso de la corriente hacia cualquier dispositivo fluya sin problema. Ese es mi entender. Usted me corrige si he interpretado algo mal. Está bien. Dígame, Adeli. Gracias, Juan. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha claro. Nítido. Yo investigué que el normalmente cerrado es un contacto que está cerrado, es decir, deja pasar la corriente mientras él mismo o el dispositivo que lo hace funcionar se hallan en un estado de espera o de reposo. Y el normalmente abierto es un contacto que está abierto, es decir, no deja pasar la corriente. En sentido figurado, el normalmente abierto es el que no está circulando la energía, y el cerrado es el que está funcional. Ya, maestro, disculpe, maestro, que sin alzar la mano le hable. ¿Puedo decir algo? Deja que Adeli termine, por favor. No, maestro, ya terminé. Ahí lo que quise decir es que en sentido figurado, el normalmente abierto es el que no circula la energía, y en el cerrado está circulando la energía, maestro. Básicamente es eso. Dígame, Juan. Okay. Gracias. Es decir, corroborando la explicación de nuestro compañero Adelín, es decir, que el normalmente cerrado y el normalmente abierto son dos contactos que dentro de su función ellos también tienen en común que ejercen el ejercicio de estar en reposo mientras hacen su trabajo. Es decir, el normalmente abierto detiene la corriente y no la deja de pasar, pero se queda en un estado tranquilo o de reposo. Y el normalmente abierto, el normalmente cerrado, pasa el flujo de la corriente y también por igual se queda en un estado de reposo o pasivo, como tranquilo. ¿Se entiende, maestro? Es decir, Sí. que las funciones de ellos al final prácticamente es igual. Lo único que uno deja fluir la corriente y el otro la detiene, no la deja pasar. En base a eso también se relaciona mucho con la terminología de el estado de situación a donde se va a colocar. Por ejemplo, si yo voy a colocar un sensor magnético en una puerta, pero resulta que esa puerta está siempre abierta. Entonces, mi contacto, yo lo defino normalmente
abierto para que él haga la función de bloquear cuando cierre. ¿Ok? Esa es una opción. También el más común es normalmente cerrado. En los accesos se usa mucho esa terminología por el tema de las puertas. ¿Ok? Generalmente cuando las puertas están normalmente cerradas, cuando en los accesos las puertas están normalmente cerradas y usted necesita abrirlas, entonces hace la función de bloqueo. ¿Ok? Cuando usted activa la puerta para entrar, automáticamente el sistema tumba la energía y desmagnetiza la puerta para entrar. Es en esa función que anda. En los sensores trabaja prácticamente similar. ¿Qué significa? Cuando está normalmente cerrado, implica que mi sensor está siempre activo, porque tiene corriente fluyendo. Ya, está activo para ver lo que está sucediendo. Cuando usted cruza, el sensor observa un movimiento, entonces activa la señal. ¿Ok? Así funciona. Es bastante interesante el concepto. Vamos a seguir viendo aquí. Aquí está el diagrama que vimos de la resistencia de fin de línea. Su importancia y por qué es importante, es necesario ponerlo. ¿Ok? ¿Cuáles son los problemas que previene? Si una plaga, un ratón, cualquier animalito o bichito de esos, agarra y se come el cable, o hasta la paloma con su cacá, que le haga al cable, lo deteriore. Entonces, si no tengo resistencia, eso va a hacer que mi alarma me dé problema en ese sentido, o no se dispare, etcétera. Mientras que con la resistencia voy a tener un activo, ese cable, ese sensor lo voy a tener en activo tan efectivo que cualquier cosita que le suceda, activa el sistema. ¿Ok? Por deterioro, por intervenciones de terceros, por instalaciones deficientes, por intento de sabotaje, por cualquier opción. Entonces es válido que siempre coloque la resistencia. Usted va a ver muchos videos de instalaciones, etcétera, o de algunas personas que instalan. No, eso no es necesario. Recuerden que nosotros tenemos un problema con eso. En los vehículos, por ejemplo, cuando usted lo compra, lo primero que quiere hacerle es quitarle la cebolla de la temperatura. Es lo primero. No, eso hay que quitárselo porque aquí eso no funciona. No, señor. En los motores, eso tiene su uso. El motor trabaja óptimamente, tanto consumiendo y trabajando a una temperatura. Y esa cebolla es para mantener la temperatura en equilibrio dentro del motor. No es porque aquí hace calor que ella va a subir la temperatura, no. Ella en su momento va a abrir, va a cerrar para que el agua circule. El objetivo de ella es mantener la temperatura estable del motor. El dominicano, si ve la temperatura del motor por la mitad, ya cree que eso se va a calentar y va a ser un problema. Tiene que ver en el suelo abajo. Si está muy frío también, el motor trabaja deficiente. Así funciona. Entonces, esa mentalidad del dominicano, muchos técnicos, sobre todo los que son empíricos, no lo estoy desacreditando, sino que muchos de ellos tienden a quitarle piezas y partes a los dispositivos para, eh, porque no es necesario, no sabiendo que está ahí por algo. ¿Ok? Seguimos. Ya vimos esto. ¿Ok? Vemos cómo se activa la alarma, etc. Ya esa parte la vemos. Bien, esta también la vimos. Cómo conectar en el loop de una zona. Eso es cuando yo conecto varios dispositivos en una zona. El último es que lleva el último de los dispositivos es el que lleva su
Resistencia. su resistencia. Sí. Recuerden entonces las reglas de estos loops cuando yo pongo más de un dispositivo. Cualquiera de los detectores activará la misma zona. Por eso es importante que usted la identifique por escrito. Zona 1, almacén 1, almacén 2, despacho. Ahí tengo 3 sensores de movimiento en esa zona. ¿Okay? Cuando se activa, que usted ve que se activa uno, activa el sensor, por ejemplo, de almacén 2. Usted va, revisa el almacén 1 y luego revisa el almacén 2 y luego el despacho hasta que encuentre el problema. Bien, dígame, Juan. Maestro, también podríamos decir que al nosotros utilizar en serie esas conexiones y tener la orientación de poder clasificar las zonas o los lugares dándole referente a X zona, ya uno instantáneamente tiene el conocimiento a la hora de pasar cualquier situación o cualquier fallo. Sí. Me doy a entender. Por ejemplo, yo agarré como zona 2, puse la zona de carga, puse el área de almacén y puse, vamos a decir, un cuarto frío, a la afuera del cuarto frío, a la entrada de la puerta. Entonces, eso lo identifico con mis 3 dispositivos de la misma categoría y lo señalizo como zona 2. Entonces, ahí tengo un problema que me está dando en el área de carga. Inmediatamente me envía la señal, ya yo identifico zona 2, qué lugar, a carga. Y ya yo voy con más tranquilidad y sé dónde está el problema del asunto. ¿Me doy a entender? Muy bien. Gracias. Vamos a ver aquí rapidito el diagrama de la conexión. ¿Okay? Aquí tenemos 2 puertos con zona 1 y común. ¿Ok? De este lado está la zona 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Zona 2. Bien. Y aquí tenemos mi auxiliar de este lado, ¿verdad? Tenemos un negativo y un positivo. Se puede ver la diagramita rápido. Sí, estamos observando bien. Sí. Bien, entonces lo primero es que en 3 sensores, que es el máximo, vamos a usar el máximo, ¿verdad? Yo tengo un cablecito rojo para el positivo. Lo conecto aquí. ¿Ok? ¿Verdad? Vamos a ponerle un cable negro. Perdón, positivo es este, aquí. Si me equivoco en la posición, ustedes me perdonan, ¿ok? Ese es el rojo. Bien, ahora vamos a preparar el negativo, que es el negro, ¿verdad? Bien. Vamos a ponerlo para acá. Aquí puede ser. Y este rojo lo podemos poner aquí. Ahí. Ya sabemos que ya ahí conectamos nuestra corriente. ¿Ok? Ya ahí alimentamos el dispositivo. ¿Cómo alimento el segundo dispositivo? Digamos que yo estoy allá en el almacén y mandé un cable para allá. ¿Cómo alimento mi segundo dispositivo? ¿Qué me dice? Levánteme la mano, por favor. Si no, recuerden que yo pregunto. O sea, nadie se va a escapar.
Dame un chancecito, Juan, para que le demos participación a otro. Después te doy a ti. Railín. Se Hello. puede, se puede conectar en paralelo, o sea, con el auxiliar y pasarle el Vamos a voltaje ver. ¿Qué diría? ¿Cómo lo hago? de ahí mismo donde está el positivo, se pasaría el positivo. Este se llama mi sensor A, ¿verdad? Este va a Sí, ser mi sensor B para identificarlo. Y por último tenemos el sensor C. exacto. Bien. Vamos a ver. Dímelo, dime cómo hago. Para darle la alimentación, de ahí mismo, del auxiliar, ¿Cuál es el auxiliar? Ajá. se conecta No, del pero, positivo. o sea que yo voy a agarrar del auxiliar que está en el cuarto de datos a llevar otro cable al almacén para conectar el otro dispositivo. ¿Será eso? Bueno, podría ser una forma, pero la otra sería ponerle una fuente al mismo dispositivo también. Al Podríamos dispositivo. poner una fuente al mismo dispositivo. Exacto. Y yo, Ángel, ¿qué es lo que sucede que te estás desconectando tanto, papá? ¿Aló? Parece que yo, Ángel, tiene problemas de internet, que se le está cayendo tanto. ¿Quién me ayuda, Riley? Vamos a ver, ¿cuál es la más? Acuérdese que usted aquí tiene que tener en cuenta el efectivo. ¿Ok? Tiene que tener cuenta de su efectivo. Usted le carga una fuente al cliente y es un costo adicional. Dígame, Ardel, y después va Juan. Maestro, yo estaba analizando, no sé si así me sería efectivo yo instalar el circuito en serie con los 3 Vamos a ver. dispositivos. Yo quiero que usted me corrija en dado caso si me equivoco. Yo no podría, por ejemplo, empalmarle, así mismo como yo conecté cable rojo y cable negro en el A, yo puedo empalmarle cable rojo y cable negro también juntos, perdón, para pasarle al cable a la cajita B. Exacto, esa sería la opción más Esa sería una buena opción. recomendable. Exacto. Esa sería la opción más recomendable porque Uh-huh. recuerden que yo necesito economizar dinero, Maestro tanto para José, el cliente. disculpa que le interrumpa. José Ángel me dice que tiene problemas con el internet. Sí, estoy viendo, porque él entra Okay. y sale, entra y Sí, sale. nítido. Eh, Gracias, maestro. Vamos a ver. Entonces sería, yo agarro entonces aquí mi cable negro, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí debajo. Perdón, no cogí la línea. Yo agarro mi cable negro y lo muevo acá. Y luego agarro mi cable rojo. Bueno, ese es rojo, ahora vámonos con el negro. O sea, agarro mi cable rojo y lo muevo acá, ¿verdad? Positivo con positivo, ¿verdad? Y mi negro, negativo con negativo. ¿Se entendió? Acuérdense que yo tengo un solo cable, que tengo 4 hilos. Ya estoy usando 2 hilos de ese cable. Y lo mismo hago. ¿Puedo hacer lo mismo con el próximo, Juan? Sí, señor, puede hacer lo mismo con el próximo, pero hay que medir la ¿Eh? distancia. Lo ideal sería, donde está el tensor de positivo, que es el C, buscaríamos qué alimentación tendremos cerca y así economizamos cable. Si no tenemos esa opción, optamos por la mejor, que es esa, seguir El retroalimentándolo. cable, el cable sería más barato porque acuérdense que estamos trabajando en el, en la suposición de que estamos en la distancia permitida. Un almacén al lado de otro y un despacho, que es lo que regularmente sucede. A veces hay otros almacenes lejos de, pero son otros 500. Entonces yo podría hacer esto. Entonces, mi positivo acá, ¿verdad? Y luego mi negativo acá.
Esa sería la opción, ¿verdad? Claro, perdón, profesor, claro. Ya ahí alimenté mis 3 sensores. Vamos a ver ahora con la zona. ¿Okay? Entonces vamos a diagramar aquí vertical para entender mejor. Normalmente cerrado y común. ¿Ok? Normalmente cerrado y común. Lo otro para nosotros no va a ser, hasta ahora no es necesario que lo identifiquemos aquí en el grafiquito para poder andar un poco más rápido. Normalmente cerrado y común. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Para yo conectar la zona 1, ¿cómo le haría? Levantando la mano, o si no, yo pregunto. Joan. Levantando la mano, si no, yo pregunto. Joan, dígame, ¿cómo conecto aquí mis sensores? ¿Aló? Joan no lo tengo en línea. Duarte Solís. ¿Aló? Duarte. ¿Me escucha? Ah, Joan. Sí, lo escuchamos. Dígame la pregunta, disculpe. ¿Cómo yo entonces ahora conecto mi próximo sensor al panel? Ya, ahí, no, ahí tiene 3. Yo creo que no se pueden conectar más de 3 si es de una misma zona, ¿no? O sea, que ya están conectados ahí. Bueno, no, ahí se están alimentando, ahí le está pasando la corriente. Yo veo el auxiliar solo conectado. Exacto. Sería entonces sacar la zona 1, llevarla a ANC. La zona 1, ¿de cuál sensor? ¿De cuál de ellos? Sería del primero de la. Entonces, zona 1 lo llevo a NC. Sí, ¿Qué entonces más? conecto el común. El común, vamos a identificarlo como amarillo o blanco, como ustedes quieran. ¿A dónde lo conecto? Al común de zona del panel A. Del panel A. Bien. Gracias, Joan. Duarte, ya está por ahí, Duarte. David, dígame entonces cómo conecto el segundo sensor. A ver, dame un momentito. ¿Cómo conecto el segundo sensor? La zona 2 sería el mismo cableado, comandante, con el blanco. Zona 2. Sí, con el blanco. O sea, yo voy a coger una zona 2 para conectar los otros 2 sensores. Yo quiero aquí, el ejercicio aquí es conectar todo con una sola zona. Con una sola zona. Sí, vamos a entender eso. Un ¿Qué solo haría? cable. O llevaría de la zona 2 al NC, que sería el verde. No estamos entendiendo. Yo quiero conectar 3 dispositivos en una misma zona, en serie, que es lo que estamos haciendo. Ya usé del cable que me trae 4 hilos, ya usé el rojo y el negro para yo conectar, alimentar a los 3 sensores. Dígame, Duarte. Entonces ahí lo que haríamos es, para alimentar el NC, tomaríamos un cable de la zona 1 de la zona 1 lo llevaríamos al NC, y del común llevaríamos también ahí al NC. Al NC, pero ¿de cuál de los sensores? Del segundo sensor. Del segundo. Pero son Sí, 3 que tengo. del que está en el medio, profe. Pero son 3 que tengo. ¿Qué hago con el último? ¿No lo conecto? Sí, claro, debe de empalmarlo también. ¿Y cómo lo empalmo? Porque eso es lo que estamos tratando de entender. Recuerden que aquí tengo yo mi circuito. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? Entonces, yo aquí estoy tratando de hacer la conexión real con el cable. Vamos a darle un chancecito a Richard y después Juan. Creo que ese es el orden.
Dígame, Richard. Ok, maestro, yo lo entendí. Lo que pasa es que tenemos que colocar una resistencia en el último. ¿A El dónde? último, En el último, vamos a ver, ya busco una resistencia. Vamos a ver, la resistencia la vamos a poner así, un cuadrito. Y de color azul. En el último tenemos una resistencia. en el sensor colocamos una Aquí está mi resistencia. resistencia. Ok, vamos a llenarla para identificar que esa es mi resistencia. Ya la tengo aquí. ¿Ok? A ver ahí, ¿qué hago ahora? Entonces la llevamos al común, ¿A cuál común? al común del panel. Sensores del panel. O sea, quiere decir que esto que está aquí no va. Esto no va. ¿Por qué no va, profesor? Porque yo estoy armando un circuito en serie. Quiere decir que mi color amarillo va al común de la resistencia. ¿Verdad? Será esto. Ujú. Común resistencia. ¿Verdad? Y la resistencia está conectado al común de mi sensor. ¿Ok? Sí. Y entonces, el resto, ¿cómo lo conecto? ¿Quién me ayuda? Vamos a darle el chance a Juan. Dígame, Juan. Gracias. Gracias, Duarte. Que buena Ok, intervención. Dígame. Dígame, Juan. Richard, Después maestro. vamos por Richard. Alimentamos utilizando el mismo común para los tres y utilizo el cable de la zona 1, ¿me entiende? Dependiendo la distancia, pero si no están muy cerca los dispositivos distribuidos en área, podemos. Hablamos de que nos olvidamos de la distancia. Estamos en la distancia correcta, estamos en todo correcto. Yo quiero armar eso. Richard, dígame, Richard. Eh, bueno, tengo la respuesta, maestro. Derly, dígame, Derly. Bueno, maestro, yo haría el mismo trabajo que hice con el rojo y con el negro, lo haría también con el verde, con la zona 1. ¿Qué hago con el verde? Enlazaría los tengo tres, el verde. enlazaría los dos equipos que restantes. Así. Ahí. Exacto. Y ahí. Exacto. Y ahí Claro, tengo mi circuito en serie. Y lo común de aquí. ¿Qué pasa con esto común? Se me queda Profe. Por igual, lo alimentaría. Hagan común aquí. Exacto. Sí. Pero no, tiene por el amarillo. Una resistencia ahí, profe. No, porque ahí. La resistencia ya la puso en el 3. Exacto. Nítido. Esa era la incógnita mía. ¿Cómo yo pasaría el cable de la resistencia, el amarillo? Por ejemplo, no sé si se quedaban, por ejemplo, en el tercer equipo, nada más. Pero ahora yo veo que usted le lanzó un cable también hacia los otros equipos. Y ya ahí está nítido. Yo estoy haciendo lo que ustedes me dijeron. Eso sería. Correcto. Vamos a verlo. Vamos a ver el diagrama otra vez. ¿Están viendo el diagrama cómo funciona? Entonces, el martes vamos a descifrar eso para que ustedes me estudien, me investiguen cómo usted conectar esos tres sensores en serie. ¿Ok? Porque veo mucha duda. Entonces, analícelo, revíselo con tiempo, investiguelo y el martes vamos a verlo. Es facilísima la solución. Seguimos entonces. Vamos a ver. En la salida de sirena, ¿verdad? Fíjense que hay varios tipos de sirena. Conectamos la opción 3.
Recuerden que mi sirena tiene 3 cables, uno de color negro y 2 de colores diferentes, uno rojo y uno amarillo. Que resulta que algunas sirenas, por la distancia, si la voy a poner fuera, es preferible que ahí sí usted le dé alimentación independiente. E inclusive, ponerle, además de alimentación independiente, si tiene un inversor, conectarlo al inversor. Si no tiene inversor, entonces ponerle una batería para la sirena, por si se va la luz, la energía, ¿de acuerdo? Y alguien me quiere sabotear la alarma, la sirena de exterior pueda sonar también y la interior. ¿De acuerdo? Generalmente la interior va conectada al panel y se alimenta la energía la alimenta del panel que tiene su batería. Por eso en las exteriores es bueno ponerle una batería adicional también, ¿ok? Si no hay un inversor. ¿Por qué es importante una sirena exterior? Porque cuando una sirena exterior de un negocio suena, van a haber curiosos, se van a aglomerar personas. Y ya el ladrón que quiso hacer la travesura, o la persona que quiso hacer la travesura, va a sentirse intimidado porque ya hay personas. Recuerden que todo el que hace ese tipo de travesura, una de las primeras funciones que tiene en la mente es que nadie lo descubra. ¿Ok? Entonces, son usados para proveer energía de diferentes elementos de señalización en el caso de una alarma que ocurra. Pueden conectarse estrobos o sirenas. Por ejemplo, la salida es supervisada en caso de que alguien quiera silenciarla. Note, si no es usada la sirena, conecte la resistencia entre los dos terminales, café negro o rojo y oro. ¿Ok? Esos son los terminales que pueden aparecer. ¿Por qué se le pone una resistencia de 1000 ohmios? Para que el panel no me esté dando constante error de que no hay una sirena conectada. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Él tiene que sentir que hay algo ahí conectado. Bien, vamos a seguir. Ya vimos la terminal de corriente auxiliar, ¿ok? Que es normalmente de 12 voltios y da de 3.5 a 13.8 voltios de C. ¿Ok? Eso es nominal, lo que dice que es que da, pero lo real es 3.5 a 3.8 voltios de C. Eso es para poder cargar, te pueda poner muchos terminales. Bien, los terminales son usados para analizar cualquier dispositivo que requiera de una alimentación de su voltio, como detectores de movimiento, detectores de rotura de video, exacto. Recuerden que el sensor magnético no necesita alimentación de energía. Bien, ¿ok? Porque su función es como una resistencia, desconectar y desconectar. Esta salida puede proveer un máximo de 700 mA. En caso de requerir energía adicional, deberá usar una fuente alterna. Como nos decía Juan, si tenemos una distancia bastante larga, digamos, y allá vamos a conectar ciertos dispositivos, pues entonces, y David también, creo que también que lo decía, también alimentamos ese panel allá directamente, allá donde está. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos las salidas PG, PG1 y PG2 y PG3. Son salidas programables. Son usadas para activar dispositivos de voltios DC basándose en una condición de programación. ¿Ok? Son excelentes para dar como valor agregado al usuario una automatización, por ejemplo, de luces. Quiero que una luz se encienda si pasa un evento en cierta forma, en cierta opción. Quiero que me abra una puerta. Le activo una cerradura magnética, que quiero que cuando haga un movimiento, por ejemplo, de la sirena de una salida de emergencia, que se active la alarma, se abra esa puerta. Bien, puerta también de parqueadores. Todo eso, recuerde, es programable en el panel. Recuerde que entonces tiene 12 voltios DC y es limitada a PG1, 500 mA, PG2 es 700 mA. Recuerde, por favor, de conectar el sonido si no lo va a usar. Poner en mute su micrófono, por favor. Recuerde eso, si usted no va a usar el micrófono para participación, por favor, póngamelo en mute. Bien, aquí está la salida telefónica. Tiene poco uso, pero
es importante que sepamos cómo funciona. En esa terminal, que es la última de la derecha, tenemos el RIN, el R1T1, el RIN y TIP R1T1, ¿ok? En esa opción se conecta en la RIN TIP, se entra la línea telefónica que viene de la calle. Duarte, por favor, si no va a intervenir. Tengo que conectarme, profe. Ok. Bien. Entonces, usted agarra, termina, conecta la terminal del teléfono que viene de la calle, se la conecta en esa parte a la tarjeta. Y R1T1 es para conectar los teléfonos de la casa. A partir de ahí, eso es para nosotros no ocupar completamente el teléfono solo para la alarma, sino que las otras dos salidas son para que usted pueda conectar un teléfono normal. El uso de una caja RJ31X facilita la revisión de la línea telefónica en caso de daño. ¿Ok? Una cajita esa de protección. Fíjense ahí, está el diagrama. ¿Ok? Cómo yo conecto mi central telefónica. O sea, cómo conecto mi central a la línea telefónica. Importante, terminal de aterrizaje. Ese es vital que usted me conecte. O sea, esa opción de ahí, usted me va a poner a tierra a la caja y la caja también la va a aterrizar. Es importante para que cualquier alto voltaje no me dañe mi alarma. Bien, no resulta mandatorio para asegurar una correcta operación. Eso quiere decir que el panel va a trabajar aunque usted no la conecte. ¿Ok? Pero recuerde que nosotros tenemos un sistema energético un poquito deficiente, entonces es importante que usted haga un aterrizaje adecuado de su caja de panel. Si le exige al cliente, por favor, que le prepare su sistema de tierra para que usted conecte su panel. Siempre es importante en todo, en los sistemas de acceso, en la cámara, en todo, siempre es bueno que su toma sea estable y con un aterrizaje a tierra. Bien, vamos a seguir. Mi conector de batería, ya lo vimos. Ese conector de batería es un respaldo para mi terminal, ¿ok? Fíjense las baterías que pueden usarse en nuestro panel. Pueden usarse batería de ácido o de gel, preferiblemente de gel, es menos nociva, ¿ok? Porque como está dentro del gabinete y es posible que esté dentro de un cuarto de máquina o de equipos donde hayan personas, entonces el gel es menos nocivo. Puedo conectar baterías de 12 voltios de 4 amperes, 7 amperes, 14 amperes. A mayor amperaje me durará más el equipo encendido. ¿Ok? También se le pueden conectar baterías recargables de 12 voltios, 4 amperes. Debe tener voltaje al menos de 10.5 voltios DC y reemplazarse cada 18 meses, cada año y medio. ¿Ok? Siempre es recomendable conectar la batería a mi panel antes del transformador o conexión AC, ¿de acuerdo? A través de mi transformador. Eso, esta partecita está claro. Aquí está mi conector de terminal AC, que es en la parte 9. Fíjense que mi AC no tiene polaridad, pues yo puedo poner tanto uno como otro. Bien. Se alimenta el panel con corriente alterna de estos terminales. El transformador tiene que tener una especificación de 16.5 voltios AC y 40 voltios AC en ese rango. Bien. Desde un secundario de transformador 16 o 40, cuyo primario estará permanentemente conectado a 108 a 132 voltios AC. ¿Ok? Es preferible usar un cable calibre 18. ¿Se entiende? Entonces yo en mi toma de corriente no me permite, a menos que mi transformador lo especifique, no lo puede conectar a 220. ¿Entendido? De 108 a 132 voltios AC. Aquí tenemos ya la placa, un poquito más cerca, a donde podemos ver
mis conexiones. Fíjense, AC me especifica inclusive la frecuencia de trabajo. Vemos mi auxiliar, positivo y negativo. Mi bocina, positivo o negativo. Aquí tenemos mi puerto bus, car bus, red, black, yellow, green. Aquí tenemos PG, el 1 y el 2. Ya en esta zona, esta es una zona en blanco, que no hay nada conectado. Y aquí empiezan ya mis zonas de conexión, ¿ok? En esta parte de acá, zona 1, 2, con su respectivo común, hasta la zona 8. Bien, aquí tenemos mi conexión a tierra. Por favor, siempre procure conectar para salvar su equipo. Y tenemos los teléfonos, Ring 1, Ring 2, Ring 1, TIP, R1 y T1, ¿ok? Ahí están mis conexiones, bastante clarito. Recuerden que tenemos que tener un determinado plano pequeño para poder abrir arriba y poder conectar los alambres. Bien. Ojo con este punto, téngalo pendiente. La restauración da valores de fábrica. ¿Ok? Antes de comenzar a aplicar la restauración por hardware para asegurar los valores de fábrica. O sea, vamos a resetear el equipo antes de nosotros trabajar para ponerlo por los valores de fábrica. Si usted sabe que ese equipo no es nuevo y presenta cualquier problema para usted entrar en la codificación, lo primero que usted tiene que hacer es resetear el equipo. Conectamos la zona 1 con PG1. Vamos a ver. Yo coloco un alambrito desde la zona 1, un puente, como decimos, a mi PG1, aquí. Bien. Próximo. Encendemos el panel por 30 segundos. ¿De acuerdo? Conecto mi batería y mi panel se encenderá por 30 segundos. Luego de eso, apago mi panel, remuevo mi fuente, mi puentecito, le quito el cablecito, ¿ok? Y encendemos ya normalmente mi panel. Primero con batería y luego el transformador. Esa es la forma de nosotros resetearlo, ¿ok? Inmediatamente vamos a energizar y vamos a ver unas plantillas de conexiones. Esas diapositivas, esas imágenes, yo se las voy a ir enviando al grupo de Telegram, por favor. Es importante que se coloque. Ya esta parte la vemos el martes para probar con el teclado inmediatamente esas funciones. Bien, recuerden que yo le voy le mandé en el grupo de... Y nos vamos a quedar aquí para hacer ese enlace el martes, Dios mediante. Bien, recuerden que nosotros tenemos el grupo, creamos el grupo de Telegram, es más cómodo para nosotros manejarnos con Telegram porque su profesor es el enlace que tiene con trabajos desde el equipo y el equipo que tenemos allá en Infotel. Le voy a enviar todas las funciones de eso al grupo de Telegram. Vamos a hacerlo cuando tengamos ya una gran mayoría. ¿Ok? Recuerde, por favor, cuando tengamos, ya tenemos 6 miembros, nos faltan 3, por favor. 6, no, nos faltan 6, la mitad, para que así podamos nosotros enviarle toda la información por ahí. Ya usted la va a tener en su celular y por ende también en su equipo. Recuerde que usted puede tener su programa en la laptop o su PC y ahí puede ir organizando su carpeta de trabajo. Bien, vamos por favor ahora a encender la cámara para hacer un capture de la lista. Bien. Deme un Y segundo. poder despedir la clase. Maestro, yo estoy indispuesto a prender la cámara. Me No. parece una foto. Póngase una camisita. ¿Ok? Aquí somos todos buen mozos. Ya puedo terminar de cerrar el grabado.